junio. Déjenme checar dónde está. Presentación. Esto no, esto sí. Ok, nos quedamos en la lámina 9, concluimos la lámina 9. Y no recuerdo si resolvimos en este grupo este primer ejercicio, porque lo resolvimos lo resolví en un grupo, pero no lo noté, ¿no? No sé si fue con ustedes, ya resolvimos el de tetraoxofosfato, creo que sí, ¿verdad? Lo hicimos en el pizarrón, ¿verdad? De plata, Ag3PO4 es su molécula. Chequenlo nomás y me comentan. Creo que sí, ya lo vimos en este grupo, ¿no? ¿O no? Ejemplo 1, lámina 10, no fue con ustedes, fue en el grupo de las 12. Con ustedes concluimos la lámina 9, ¿verdad? Este ejemplo. Chéquenlo ahí, me comentan. Pero sí, ya vi mis notas. En el grupo de las 12, dice, se resolvió ejemplo 1, lámina 10. Y con ustedes nomás dice, también dice ejemplo 1, lámina 10. Creo que nos quedamos en el ejemplo del de cloruro de plata. Creo que ese fue el último que hicimos. Sí, sí, en ese. Sí, creo que fue en ese el último en el que nos quedamos. No resolvimos este es el seleniato, ¿no? De cobre, no lo resolvimos, sino para resolverlo rápido. Sí, no, nos quedamos en el de cloruro de plata. Cloruro de plata. Ah, bueno, vamos a resolver entonces ese último. Miranda. ¿Qué grupo es este? De las 11. Mariana. Miranda. Miranda Lascano. Miranda Lascano. Qué raro. Grupo 11. Dejen pregunto aquí si es Miranda Lascano. Alejandra Sebaneto, Patricia Nadia Duro, Luz Mariana. Porque no hay otra Miranda. Miranda Lascano. Ok. Bien, vamos a poner el pizarrón entonces. Pueden ir planteándolo, ¿no? Utilizamos es el mismo análisis, ¿no? Nos dice calcule la constante del producto de solubilidad para la siguiente sustancia. O sea, no nos menciona que esté en una solución que no sea agua, ¿no? Por eso, aquí no especifica, a menos que nos diga, se disuelven 2 gramos de una sal en 100 mililitros de agua. Pues, para que calculemos la concentración y de ahí hagamos el equilibrio, ¿no? Pero normalmente cuando no es más que una simple dilución en agua, pues así lo preguntan, o calcule la constante de solubilidad para la siguiente sustancia. Sabemos bien que está en agua, ¿no? Y nos da el compuesto CuCO3, de donde sabemos que esta molécula, el catión es el cobre. Por lo tanto, el anión es el SO3, que me parece que es el seleniato. SO3, creo que sí. Viene de un ácido, el ácido silírico, algo así, ¿no? Selénico, algo así. Entonces, nos da la concentración 1.42 por 10 a la menos 3 molar. Aquí esa concentración es la concentración específica o la concentración analítica de los iones, ¿no? No puede ser la concentración general de la solución porque en todo caso, pues como no sabemos cuánto se diluye, ¿sí? Entonces, y necesitaríamos la KPS para calcularlo. O sea, si esa fuera su concentración general, necesitaríamos la KPS, buscarla de una tabla. Y no nos dice busque en una tabla la KPS, no dice calcúlela. Entonces, forzosamente debe de ser la concentración específica de los iones, o sea, la concentración de equilibrio ya, o la concentración de solubilidad, ¿sí? Para poder resolver así.
porque si no tendríamos que irnos por la KPS de una tabla y en todo caso pues, calcularíamos la concentración y aquí nos pide la KPS, ¿no? Entonces debe de ser eso, ¿no? Y aquí para resolver pues es hacer exactamente lo mismo, ¿no? Si esta es la concentración, ¿cuál será la de 1.42 por 10 a la menos 3? ¿Cuál será la concentración del cobre en solución? Me pongo la cámara, ¿no? Porque hay que expresar la ecuación de equilibrio, ¿no? La ecuación de equilibrio queda Cu que multiplica al ion CeO3 elevados a la 1 y eso es igual a KPS, ¿no? Entonces, para calcular la KPS, pues hay que sustituir simplemente la concentración. ¿Y cómo es la concentración del equilibrio? Pues simplemente hay que sustituir cuál es la concentración del cobre y cuál es la concentración del anión. Y ya calculamos la KPS. (1.42 por 10 a la menos 3. 2 por 10 a la menos 3. Sí, se ve. Sí, ahí está. Ahora sí. No. Ok. Ok, eso es lo que nos plantea el problema, ¿no? Molar. Molar. Calculemos la KPS. Entonces la ecuación de equilibrio nos queda de esa manera, ¿no? Comentaba que hay que identificar el catión. Y el otro sabemos que es el anión, ese no se descompone, ¿no? Siempre lo que se separa es el catión. Por lo tanto, si la concentración es 1.42 por 10 a la menos 3, pues la concentración de las especies vale exactamente lo mismo, ¿no? Porque tienen una relación de 1 a 1. Por lo tanto, la KPS va a ser igual a 1.42 por 10 a la menos 3 por 1.42 por 10 a la menos 3.
Y ese sería el valor de la KPS. .016 por 10 a la menos 6. Y como les comento, esa tiene que ser la concentración específica de la solución, de los iones, pues, ya que sustituimos en la ecuación de equilibrio, ¿no? Porque si esta fuera la concentración general, no nos pediría la KPS, nos pediría cuál es la concentración de los iones. Y para eso pues, necesitamos la KPS y la tendríamos que ir a buscar una tabla. ¿Okay? Entonces, eso nos dice que esa es la concentración de equilibrio, por lo que nos pide pues la KPS. No sé si tengan alguna duda de eso. Maestro, en la ecuación de KPS nunca se ponen los reactivos, siempre los productos. Sí, porque recuerda que el reactivo es una sal, es un sólido. Ah, ok. Gracias. Ahí nada más que se me pasó poner el subíndice, ¿verdad? Sólido y los otros están acuosos. Por eso no participan en la ecuación de equilibrio. Y por eso siempre comentamos que siempre se obtiene una ecuación de ese tipo, ¿no? Lineal. Nunca les va a quedar un cociente, algo abajo de los productos. Nunca les va a quedar un reactivo abajo, pues, porque siempre es una sal. Ok, vamos a continuar entonces con nuestro siguiente problema. Reemplazar destacado. Y vamos a... Muy bien, entonces, el siguiente ejemplo nos dice una disolución saturada de tetraoxofosfato de plata. Contiene 3.4 por 10 a la menos 5 moles por litro de ion fosfato. Calcule el producto de solubilidad de dicha sal. Chequen que es similar al anterior. Muy similar, ¿no? Aquí sí nos dice moles de ion fosfato. Acá no nos decía. Decía, calcule con ese paciente sustancia concentración 1.42 por 10 a la menos 3. Y ahí dijimos, es la concentración de la sal en el equilibrio para poder resolver, ¿no? Entonces, esta es muy similar. Nada más hay que ubicar la molécula del tetraoxofosfato de plata. Y este es Ag3, PO4, el ion fosfato, que viene el ácido fosfórico, es el PO4. Y la plata es Ag3, trabaja con valencia 3. Entonces voy a poner, y nos dice que es 3.4 por 10 a la menos 5. La concentración del ion fosfato. Ahí está. Bien. Tetra. .4 por 10 a la que dijo que era la concentración del ion fosfato. No, eso no es. A la menos 5. Hacemos el mismo procedimiento, nos da la concentración del ion fosfato. Su ecuación de equilibrio para el compuesto. Quiere la KPS. Va a ser la plata al cubo que multiplica al PO4 con valencia 3 negativo y es una sola molécula de PO4. Entonces, en estos problemas ya sabemos, o sea, tenemos dos incógnitas KPS, que es lo que nos pide, pero no conocemos la concentración del ion o del catión plata.
conocemos la concentración del anión fosfato. Entonces, ¿qué hacemos ahí para poder resolver? ¿Qué es lo que hemos hecho en este tipo de casos? ¿Qué hacemos? Valdrían igual, ¿no? AG sería igual al PO4. No, en el ejemplo anterior sí, en el de CU, SO, ¿qué? Porque la estequiometría era 1 a 1, pero aquí no. Aquí, ¿cuánto vale la plata con respecto del fosfato? En la estequiometría, ¿quién nos dice cuánto vale la plata con respecto del fosfato? Haciendo una relación estequiométrica ahí. Maestro, el 4, el subíndice 4, no se, no se pone como, como coeficiente como se puso el 3. No, el coeficiente es un 3 y el 4 es un subíndice. Los subíndices, recuerden su química básica, los subíndices no se pueden mover en una fórmula química, porque ya no sería el compuesto. El ion fosfato es PO subíndice 4. Es un fósforo unido a 4 oxígenos. Ese nunca se va a mover. Nunca vamos a mover un subíndice. Lo que movemos son los coeficientes estequiométricos. Eso sí los podemos ajustar, porque eso los ponemos nosotros. Podemos balancear una ecuación utilizando diferentes valores estequiométricos. Pero eso Entonces, no. el 3 que lo puso El como... ion fosfato tiene un 1 ahí, pero no se escribe, ¿verdad? Hay un 1 ahí. La relación nos dice que una molécula o un mol de Ag3PO4, dice oxofosfato de plata, se disocia en 3 moles o en 3 átomos de plata y un anión fosfato o un ion negativo fosfato. Entonces, como el 3 no está como subíndice en la plata, en la parte de los reactivos. Y claro que sí, está como subíndice, pero cuando se disocia, cuando este se disocia, no podemos poner así. Eso es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Porque está en solución. Y el agua, debemos entender que cuando un compuesto está en solución, cualquiera de los que hemos visto desde que iniciamos equilibrio, siempre están en forma de iones, porque el agua ioniza los compuestos en sus componentes. Uno de los componentes es la plata y el otro componente de ese compuesto es el ion fosfato. Por lo tanto, esa plata lo que va a hacer es ionizarse y su expresión ionizada. Esta es plata pura. Esta plata nunca va a reaccionar. No se encuentra así en la solución aquí. No se encuentra así. Se encuentra así, ionizada. ¿Cuántas platas? 3. Entonces, esta se expresa de esta manera, para saber que está ionizada. Siempre pasa eso. Pero el ion fosfato aquí, este 4, no me indica que PO sean 4, son 4 oxígenos. Hay que reconocerlo siempre. Es como si tuviera un paréntesis ahí. Aquí hay un 1 que no se escribe. Por esa razón quedan 3 platas y queda un fosfato que no se escribe, pero voy a poner un fosfato. O sea, no hay que, sí, ya te entendí, ¿cuál es tu duda? No hay que confundir los subíndices de la molécula, de los elementos de una molécula, que en este caso es el ion fosfato, con el subíndice de la fórmula química que me indica la parte aniónica y la parte catiónica, o sea, cuántos hay del catión y cuántos hay del anión, ¿sí? En ese caso hay un anión fosfato y hay 3 platas, ¿sí? Sí, ya entiende.
Tal pareciera que ese 4 fuera un subíndice del PO, pero no es así. Entonces hay que familiarizarse, ¿verdad?, con los aniones que vienen de los oxiácidos. Entonces el ion fosfato nunca se va a descomponer. No puedo poner 4PO, pues, porque el 4 es el oxígeno. Entonces siempre pasa eso. Entonces, ahí para resolver, una vez ya clarificado eso, conozco la concentración del fosfato, pero no conozco la concentración de la plata. Pero lo que sí sé es que la plata, la concentración es 3 veces la concentración del fosfato. Entonces recuerden, siempre hacemos un cambio de variable. No hay otra. Lo hemos hecho en todos los problemas que hemos resuelto. Incluso desde que iniciamos el curso, ¿no? Esto lo hacíamos allá cuando mirábamos al inicio concentración Kc y Kp. Kc principalmente, Kc. Hacíamos un cambio de variable, ¿verdad? Es lo más simple, pues. Podemos hacer la tablita y nos va a llevar al mismo resultado. Pero ahorita vamos a hacer la tablita y van a ver que es exactamente lo mismo. ¿Sí? Muchas veces se meten ustedes, se les complica razonar la relación estequiométrica, que es lo importante de este curso de química analítica. El razonamiento de las concentraciones en función de la estequiometría. ¿Sí? Más que la mecánica de hacer una tablita de razón de cambio, si checan, no tiene mucho razonamiento lógico, porque es muy mecánico. Y si después nos cambian la estructura del compuesto, ya nos podemos confundir. Entonces, es mucho más provechoso desde el punto de vista de analítico entender las relaciones estequiométricas, ¿sí?, que hace la tablita. Lo pueden hacer también, ¿no? Pero si se equivocan en algo ahí, pues ya, como pasó en el examen, ¿verdad? Que muchos de ustedes trataron de resolver con la tablita problemas que decía que el equilibrio, las concentraciones ya eran en el equilibrio. Entonces no había razón de cambio, ¿no? Porque ya están en el equilibrio. E hicieron tablitas ahí porque no razonamos el concepto, sino que queremos hacerlo en forma mecánica y como si fueran fórmulas de álgebra, ¿no? Siempre que veas una estructura de esta forma algebraica, siempre haces esto, sin entender por qué. Entonces después se nos olvida y ya no supimos. Por esa razón se olvidan las cosas. Pues ahí la concentración de la plata, por cada mol de fosfato hay 3 moles de plata. Por lo tanto, la concentración de la plata es el triple de lo que valga el fosfato. Y la concentración del fosfato es 1/3, porque es una parte y la plata son 3 partes de lo que valga la plata. Pero no nos interesa la concentración del fosfato porque ya la conocemos. Nos interesa la concentración de la plata para hacer un cambio de variable. Sustituimos aquí. Kps va a ser igual a 3 veces la concentración del fosfato por la concentración del fosfato. Es 3 veces negativo, ¿eh? Y nos queda una sola variable. Por lo tanto, y la conozco, sé que vale 3.4 por 10 a la menos 5. Kps va a ser igual a 3 veces. Esto está elevado al cubo. Aquí me faltó poner elevado al cubo. Aquí está, ¿verdad? Elevado al cubo, elevado al cubo. Por lo tanto, resolvemos el cubo. Va a ser 27. PO4 al cubo. Es como si fuera X elevado al cubo. Por PO4 elevado al cubo. Perdón, PO4. Kps va a ser igual a 27 de la misma base, PO4. Se suman los exponentes a la 4. Por lo tanto, Kps va a ser igual a 27 por 3.4 por 10 a la menos 5 elevado a la 4. Y ya resolvemos.
elevado a la menos 5, ¿eh? Exponente a la menos 5 y elevado a la 4 por 27. Es 3.82 por 10 a la menos 17. 3.82. 3.4 por 10 a la menos 5 elevado a la cuarta por 27. 3.6 o 61, ¿no, Teo? 3.68. 3.61 por 10 a la menos 17. El valor del KPS. Lo que trae el resultado del problema, ¿no? 3.61 por 10 a la menos 17. Voy a hacer la tablita abajo para que vean que se obtiene exactamente lo mismo. Pero pues hay que hacer la tablita. Y luego la queremos hacer mecánicamente. Si hacemos el equilibrio como si fuera una razón de cambio, va a ser AG 3, PO4. Recuerden que hacemos esto. 3 latas más un ion fosfato. Concentración al inicio, concentración en el equilibrio, perdón, razón de cambio, concentración en el equilibrio, y luego hacemos una rayita, ¿verdad? Concentración al inicio. ¿Qué concentración hay al inicio de plata? Pues no la sabemos, pero no nos interesa, ¿verdad? Vamos a poner una C. ¿Por qué no nos interesa esta concentración? Voy a poner una C nomás. ¿Por qué no nos interesa la concentración del sólido? O de la plata. PO4. AG3. Acá haciéndolo como tablita. Porque no es el que nos pidieron. Porque no es el que nos pidieron y porque es un sólido. No participa en la ecuación de equilibrio. Entonces, cuando exprese la ecuación de equilibrio para la tablita de razón de cambio, no va a aparecer. Chequen que en la ecuación de equilibrio no aparece ese compuesto. No es que valga 0. No le puedo poner un 0. Le voy a poner una C, es la concentración total de la sal, pero no nos interesa, porque no va a estar en la ecuación de equilibrio. Por eso le puse una C. ¿Cuál es la concentración al inicio del ion plata y del ion fosfato? Al inicio, ¿cuál será su concentración? Cero, ¿El 3.4? No, este es en el equilibrio ya. Ya, perdón. Sí, 0. Chequen que cuando el inicio, recuerden la razón de cambio con la tablita. Al inicio, tengo un frasco que dice AG3PO4. Ese es mi inicio. ¿No? Voy a agarrar cierta cantidad de sal y la voy a echar en el agua. Pero antes de echarla en el agua, antes de la solubilidad, tengo la sal en mi cuchara aquí arriba, ¿no? En el agua, ¿cuánto existe al inicio de ion plata? Nada, porque es agua pura. ¿Ah? Y tengo la sal aquí en la cuchara, ¿no? En mi recipiente. ¿Sí? Y luego, al inicio, ¿cuánto hay de fosfato? Nada, porque todavía no disuelvo nada. Recuerden que es solubilidad en agua pura. Entonces, al inicio, no hay nada en mi agua. Es pura agua. Por lo tanto, no hay nada. 0, 0. Una vez que agregué la sal, entonces ya la echo en el agua, la agito ahí para que se solubilice. Y va a llegar al equilibrio, ¿sí? Pero no sé cuánto queda en el equilibrio. Entonces, ¿cómo cambió del inicio al momento en que llegó en el equilibrio? Entonces vamos a sacar la razón de cambio, ¿verdad? Como le hacíamos. ¿Cuánto vale la razón de cambio para la plata aquí? 3 y para este 1. ¿Sí recuerdan eso? 3 moles, 1 mol. Este es reactivo y estos son productos. El reactivo desaparece y el producto aparece, ¿va? Positivo, positivo. Razón de cambio, 3x, x. Por lo tanto,
KPS, la ecuación de equilibrio, que sé que es igual que esta. La plata por el fosfato. Eso siempre lo utilizamos así, ¿no? ¿Cuánto vale la plata aquí? Vale 0 más menos 3x, más 3x, perdón. Y este vale 0 más x. ¿Es x, no? Una x acá arriba. La razón de cambio va a ser 0. Por lo tanto, KPS va a ser igual. ¿La plata cuánto vale? 3x. ¿Y cuánto vale? Eso está Q1. ¿Y cuánto vale el fosfato? Vale x. KPS va a ser igual a 3 por 3, 9 por 3, 27, x cúbica por x, x cuarta. Si checan que llegamos a la misma expresión a la que llegamos de forma más rápida, más directa, menos rollo de estar haciendo la tabla. Nuestra ecuación para sustituir nos quedó KPS es igual a 27, la base, ion fosfato, a la cuarta. Y acá nos queda KPS es igual a 27, la base, que aquí es una X porque es mi razón de cambio, es la concentración que conozco, a la cuarta. Entonces aquí para resolver sería 27. ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale la razón de cambio? Pues vale X, vale 3.4 por 10 a la menos 5, ¿verdad? Porque es la que conozco. Esta X es ion fosfato. Por lo tanto la sustituyo y me va a dar el mismo resultado. Pero aquí tuve que hacer toda una tablita para estar haciendo el análisis. ¿Cuánto tengo al inicio? ¿Cómo cambia? ¿Cuánto tengo en el equilibrio? Y sustituir en la expresión de equilibrio para despejar en función de X y ya tener la ecuación. Siempre llegamos. Yo siempre he pensado que es mucho más simple comprender un cambio de variable aquí, que lo hemos practicado mucho, ¿no? Lo hemos hecho en todos los problemas desde que iniciamos el curso. ¿Cuánto vale la plata con respecto del fosfato? ¿Y cuánto vale el fosfato con respecto a la plata? Lo hemos visto desde el inicio del curso. Eso es algo que ya deberían de dominar. Es mucho más práctico, pues, que estar haciendo razones de cambio. Una razón de cambio, este tipo de base, es bueno hacerlo cuando mi problema es muy complejo, cuando tengo un compuesto muy complicado y voy a tener muchos cambios. Entonces, para que no se nos haga bolas ahí el análisis, podemos hacer una tablita, una razón de cambio, pero estas relaciones son muy simples, siempre van a ser igualitas que esta. Lo que va a cambiar es este número, dependiendo del tipo de sal que sea. Cambia el subíndice, cambia el exponente, ¿verdad? Porque aquí están como subíndices y acá los pongo como exponente. O sea, AG3 es igual a 3AG positivo. Nada más que en un extremo está neutro y en el otro extremo está como catión. Eso sí es válido. ¿Okay? Y entonces ese es el resultado. No sé, ¿alguna pregunta, jóvenes? No, profe, ya quedó más claro qué onda con este tipo de problemas. Sí, o sea, siempre podemos usar las dos opciones. Hacerlo como una razón de cambio. Al inicio siempre va a ser 0, porque recuerden que es agua pura. Esta razón de cambio también se puede hacer cuando hay un ion común. Nada más que al inicio no le vamos a poner 0, sino que el ion común que está presente tiene una concentración y lo vamos a poner en mi tablita. Y ya me va a cambiar ahí, me va a quedar una ecuacioncita más complicada, como aquellas que teníamos que despejar el valor de X, ¿no? Que nos quedaba una ecuación cuadrática o una ecuación cúbica. Pero en este tipo de problemas simples, donde es pura agua, pues es más práctico hacer una razón de cambio ahí. ¿Cuánto vale uno con respecto del otro? El que nos interese. Y ya sustituir y despejar. Resolver para la KPS, ¿no? Bien, pasar. Nos dice para preparar 250 mililitros de una disolución saturada de bromato de plata, se usaron 1.75 gramos de esta sal.
bromato de plata. Hallar el KPS del bromato de plata y nos da los pesos moleculares. 80, la plata 107.87 y el oxígeno 16. Entonces, pues aquí necesitamos el ion bromato, ¿no? Siempre chequen que lo que tenemos que ubicar es la fórmula del compuesto, ¿no? BrO3, me parece que es el ion, viene el ácido bromídrico. Y nos dice que para preparar 250 mililitros se usaron 1.75 gramos de esa sal. Y dice que llega hasta su saturación. Siempre que encontremos el concepto de saturación, significa, como si dijera, la máxima cantidad de bromato de plata que se solubilizó es 1.75 gramos. Es como si nos dijera eso, ¿no? Recuerden que el punto de saturación es la cantidad máxima, por eso está saturado, de un compuesto que se puede solubilizar a una determinada temperatura en un líquido, ¿no? Por eso siempre que hable de saturación es lo máximo que puede ionizarse. Y quiere que calculemos su KPS. Y nos da, pues el resultado también está ahí. Ok, entonces 1.25 gramos en 250 mililitros. 1.75 gramos. Voy a poner así. Se agregan 1.75 gramos. Dice que es de plata. Creo que es de BrO3. Lo voy a validar, ¿no? En 250 mililitros de agua. Y quiere que calculemos KPS. KPS. ¿Dónde dejé eso? Aquí está. Sí, BrO3, correcto. El compuesto de BrO3 viene del ácido bromídrico. ¿Sí? Ubicamos el compuesto, ¿no? AgBrO3, sabemos que el catión es la plata, por lo tanto, el ion bromato, BrO3, pues queda un mol, ¿no? Ahí ocurre lo mismo que ahorita, el 3 es del oxígeno, pues es un bromato y 3 oxígeno, ese no se puede disociar, ni pasaría como coeficiente porque pertenece al oxígeno. Aquí no se ponen los paréntesis, ¿verdad? Pero aquí hay un 1 y aquí hay un 1. Entonces la KPS va a ser igual a la plata por el ion bromato. Y nos dice que en solución saturada se disocian o se disuelven 1.73 gramos en 250 mililitros. Por lo tanto, necesitamos calcular la concentración. Concentración es igual al número de moles entre volumen. El número de moles es igual a la masa entre el peso molecular. ¿Cuánta masa? Estamos disociando 1.73 gramos de compuesto entre el peso molecular del compuesto. El mismo problema nos dice que el bromo, que usemos un valor de 80 y 107.7.87 para la plata. Entonces son 3 oxígenos, 16 por 3, más una plata, 107.87, más un bromo, 80. 235.9 peso molecular. Gramo por mol.
van a ser moles. Ok. 1.75, 73 le puse aquí. 1.75 entre 235.9. 7.418 por 10 a la menos 3 moles, es lo que estamos agregando aquí. En cuanto a volumen, en 250 mililitros, podemos calcular la concentración. En litros, 0.25 litros. Eso van a ser moles por litro. 0.25. Esto va a ser igual a 2.967 por 10 a la menos 2 mol por litro. Ya tenemos la concentración. Y dice que es en su punto de saturación. Esa es la concentración con los datos que nos dio el problema. Voy a checar cómo lo describe. ¿Ok? KPS. 0.027 mol por litro. Sí, eso da. Entonces ya podemos sustituir en nuestra ecuación de equilibrio. ¿Cómo queda la ecuación? Ah, ya tenemos la ecuación de equilibrio ahí, ¿no? Entonces, si esa es la concentración de saturación, es decir, cuando está en el equilibrio, para la sal, pues es la misma concentración que es para la plata y es la misma concentración que es para el bromato. ¿Sí? Entonces ahí podemos sustituir, es como la del CuCeO3, ¿no? Esa es la concentración de equilibrio, pues, de saturación. Puedo hacer un cambio de variable ahí, o puedo simplemente sustituir ese valor para la plata y para el bromo. Y aquí lo vamos a ver, ¿verdad? Si en el equilibrio, una vez que está en la saturación, vale 0.0297, o le ponemos 67. Esa es la concentración. Y no la voy a poner como C, porque es la concentración en el equilibrio, la voy a poner así. Si vale esto, ¿cuánto vale esto? Pues vale lo mismo, porque es 1. ¿Y cuánto vale este? Pues vale lo mismo, porque es 1. 1, 1, 1, todos valen lo mismo. Por lo tanto, aquí podemos sustituir KPS. Es igual, ¿cuánto vale la plata? 0.02967. ¿Cuánto vale el bromato? 0.02967. Si hubiéramos hecho un cambio de variable, nos queda plata al cuadrado, bromato al cuadrado, y da lo mismo, ¿no? Y eso da 8.8 por 10 a la menos 4. Así está bien. Sí, 8.8 por 10 a la menos 4. Y ya, sería eso. Aquí está. Está redondeado a 9, ¿no? 9 por 10 a la menos 4. Entonces observen que todos los problemas son muy similares. Cambia la expresión de lo que te está pidiendo. Simplemente para validar que se está entendiendo lo que es una solución concentrada, lo que es una solución saturada, lo que es la concentración en el equilibrio de saturación, ¿verdad?
y que la concentración que siempre nos da el problema cuando nos pida KPS, siempre va a ser una concentración en el equilibrio, porque si no, no podríamos resolver. Tendríamos que buscar la KPS y resolver para la concentración de equilibrio. Entonces, siempre todos prácticamente son iguales, ¿no? Los describen de manera diferente, nada más. Muy bien, continuamos el miércoles. El miércoles resolvemos ese último ejercicio. Y hoy subo una actividad de esta parte de solubilidad en agua pura para que la vayan revisando. Y ya si tienen alguna duda, me pregunten el miércoles, ¿no? De algún problema de la tarea, ¿no? Tienen la oportunidad de revisarla y ver si hay algo por ahí que no se comprenda bien, algo extraño o algo novedoso, algo que no hayamos visto aquí en clase y ya poder sacar las dudas, ¿no? Entonces, pues los dejo porque se me junta el otro grupo. Sí, dime. ¿Pasó lista? Sí, ¿cuál es tu apellido? Vázquez Espinosa. Vázquez. Vázquez Espinosa. Vázquez Espinosa. Muy bien, listo. Gracias. Vale. Bien, jóvenes, nos vemos el miércoles. Hasta luego. Puede ser, muchas gracias. De nada.